estudiando el libro de Mateo en capítulo y versículo. Vamos en el capítulo 12, estamos en el capítulo 12 para que abran sus Biblias y vamos a continuar adelante. ¿Se puede imaginar qué ocurre o cuáles efectos tiene cuando una persona insulta a alguien? Por ejemplo, digamos que uno insulta a un bebé. A lo mucho el bebé no va a hacer caso, no va a poner atención a lo que estás diciendo, pero tal vez cuando insultas a un niño, creas un trauma tal vez en ese niño o lo haces llorar o algo difícil. Si es que tú insultas a un extraño, es muy posible que ese extraño te insulte de regreso o haga algo peor. Si insultas a un ser familiar, quiebras algo dentro de la relación. Si insultas a un juez, es muy posible que vayas a tener que sufrir las consecuencias en la prisión por algún tiempo. Pero si ves lo que estoy cambiando es el nivel de gravedad que ocurre cuando estás insultando a alguien. ¿Te puedes imaginar qué ocurre cuando insultas a Dios? Y el problema que esto conlleva. Y esto es exactamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Después de que Jesús sanó a un hombre en el día de reposo, se alejó de la sinagoga y muchos le siguieron. Después de sanar a muchos y le advirtió que no expongan su identidad mesiánica, que había sido conformada con el profeta Isaías, al parecer ahora se encuentra con otra hostilidad de los fariseos, pero en esta ocasión de un nivel mucho más intenso. Así que vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 12 del 22 al 37. Mateo capítulo 12 del 22 al 37. Y menciona: Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo que no hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantiene en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo derrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Podemos ver aquí, en este pasaje encontramos que Jesús sanó por completo a un endemoniado que no podía ni ver ni hablar. Y se asombraron las personas que estaban alrededor a haber visto esta situación. Este endemoniado, al parecer, el texto no menciona de dónde vino o quién lo trajo, pero si analizamos el contexto, lo que ocurrió antes con la mano seca de este hombre, es muy probable que los fariseos hayan traído este personaje específicamente para traer más razones para poder acusar a Jesús de sus actitudes. Entonces, probablemente los fariseos abusaron de la condición de este hombre que no podía hablar y que era ciego y que, imagínate, estando en esas situaciones que te llevan un grupo de personas, no sabes a dónde te llevan. Y se abusaron de esta situación sin saber si iba a responder positiva o negativamente.
De las multitudes que vieron todo esto, se asombraron de todo lo que él había hecho. Ahora, Mateo no menciona que se dio un exorcismo ahí, pero asume que eso fue lo que ocurrió. Jesús inmediatamente lo sanó y quitando el demonio, el hombre comenzó a hablar y comenzó a ver inmediatamente. Estaba fuera de sí, como dice la multitud, en asombro. Esa sería la traducción correcta. La gente estaba atónita de lo que había visto. Y menciona específicamente la perspectiva de que tal vez este es el hijo de David. La expectativa más común sobre el Mesías, desde Isaías hasta el periodo rabínico, era que de la línea de David iba a venir el Mesías. Los escribas indican en sus estatus como una expectativa judía común en el primer siglo. En Marcos capítulo 12, 35 incluso menciona, y tomando palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Esto menciona claramente que los escribas tenían una idea que el Mesías tenía que ser de la línea de David. Ambas historias canónicas de la genealogía del nacimiento marcan también una filiación, es decir, una relación familiar davínica con Jesús. Las dos genealogías que encontramos en los evangelios son significativas porque dan esa conexión específicamente con David. En Lucas se predice que a él se le dará el trono y gobernará sobre Israel para siempre. Lucas 1, 32, 33. Menciona, y él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Claramente Lucas entendía esa conexión de los dos. David también fue el único, interesantemente, exorcista en el Antiguo Testamento. Si es que lees en el Antiguo Testamento, realmente no existe una conexión específica de aquellos que saquen demonios de personas. Pero aquí vemos específicamente en 1 Samuel capítulo 16, 23, que esto fue algo que David hizo. Sucedía que cuando el espíritu malo por parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, como pueden ver estas dos conexiones, este es el hijo de David. La gente que estaba alrededor podía estar considerando no solo es el hecho de que viene de la descendencia genealógica de David, sino que también hizo algo que hace una relación de exorcismo con David. Este exorcismo y sanación produce este asombro y hace que la gente pregunte inmediatamente si es que este no será el hijo de David. En otras palabras, ¿no será este el Mesías prometido que viene de descendencia de David? La pregunta a esta forma, de esta inquietud, indica cierta perplejidad. La gente realmente no sabe qué pensar, porque se esperaba un tipo de Mesías, pero él tiene otra clase de función. Jesús era tan diferente de lo que esperaban de un Mesías, pero tenían la suficientemente apertura, por decirlo de esa forma, para hacer la pregunta, como, estoy dudando, ¿realmente este es el Mesías? La razón por la cual se considera que este hombre endemoniado fue traído a los fariseos es porque vamos a observar a continuación qué fue la reacción que tuvieron los fariseos al respecto. En el versículo 24 dice, pero cuando los fariseos oyeron, dijeron, este no expulsa demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora, los fariseos oyeron esto y no negaron de la autenticidad del milagro. Ellos se dieron cuenta que Jesús había hecho algo. Nadie podía negar de lo que había ocurrido. Pero el problema es el hecho de que atribuyeron su poder al diablo. Prácticamente estaban titulando a Jesús como que si fuera un hechicero, como que si fueran esas personas que hacen alguna brujería para sacar un demonio. Los fariseos insultaron a Jesús asociando su poder con el de Belcebú. Al escuchar que la gente lo llamaba, decir, hijo de David, la gente prácticamente lo estaba exaltando, decir, este no será esta persona importante que estamos esperando, los fariseos. Prácticamente lo insultaron. Este no es no hace las cosas solo porque es Belcebú quien está en él. Expulsa demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. El título Belcebú significa señor de la casa. Probablemente alude a Belzebub, que se llama, que es el señor de las moscas, una posible corrupción de Baal-Zebub, que es una deidad que leemos en 2 de Reyes, capítulo 1, de 2 al 3, donde en ese entonces adoraban a este tal Dios. Aunque los dioses no existían, los espíritus demoníacos estaban obrando en las religiones paganas. Es muy entendible que cuando la gente estaba adorando a cierto tipo de Dios, ciertas cosas ocurrían. Y esta es una estrategia que utilizaban los demonios para hacerle creer a la gente que realmente existía, entre comillas, ese Dios que era real. Pero en sí estaban tratando con un demonio. En 1 Corintios 10, 19 menciona, ¿qué quiero decir entonces?
¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que seáis partícipes con los demonios. Es decir, que para ellos era muy entendible que la práctica de adoración a un Dios era algo real, porque tenían una respuesta. Pero esa respuesta no venía de un Dios, sino venían de demonios. En consecuencia, Belcebú se convirtió en un nombre alternativo para Satanás. Mientras que el pueblo se preguntaba si es que él era el Mesías, los fariseos concluyeron que el poder que Jesús había utilizado para exorcizar, sanar a esta persona, venía del príncipe de los demonios. No se puede ocurrir un insulto más grande para darle al Dios Todopoderoso. Pero esta es una de las pocas ocasiones que Jesús se defiende. Él responde. Usualmente Jesús no confronta a la gente cuando lo atacan a él. Pero aquí vemos en el versículo 25 que menciona, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantiene de pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse de pie su reino? Conociendo lo que él estaba pensando, los fariseos estaban pensando, Jesús defendió su autoridad, lo cual es una de las pocas veces que lo hacen confrontar a los líderes religiosos. Jesús les cuestiona cómo Satanás podría mantenerse de pie si es que él está dividido en su propio reino. Ahora, todo reino y casa dividida no puede mantenerse, y Jesús utilizó 3 argumentos para responder no solo el insulto, sino la calumnia prácticamente que estaban haciendo para darle el poder a Satanás en lugar del Espíritu Santo. Y primero dijo que si estaba echando fuera un demonio por el poder de Satanás, entonces Satanás estaría obrando en contra de sí mismo. ¿Por qué permitiría Satanás que se liberara a un hombre que ya está bajo su control? Hacer esto lo único que sería dividir prácticamente el reino de Satanás, sería destruirlo. Satanás prácticamente, en términos teóricos podría decir esto. Podría argumentarse que, bueno, Satanás está utilizando a alguien para poder exorcizar y darle cierto tipo de poder a este individuo para que la gente crea, lo cual podría ser entendible, pero consideremos que Jesús continuó exorcizando a más gente. No solo fue solo un evento para tratar de engañar a la gente, para poder de alguna forma tener un propósito diabólico con este individuo, pero Jesús continuó haciéndolo con diferentes personas, cual al seguir expulsando demonios llevó a cabo una guerra implacable contra las fuerzas demoníacas. Y continúa su segundo argumento en el versículo 27, cuando habla acerca de, si yo expulso demonios por Belcebú, entonces sus hijos ¿por quién? Jesús les preguntó acerca de los exorcistas judíos contemporáneos, aquellos que podían expulsar demonios por el poder de Dios. A los apóstoles se les había dado incluso este poder, habíamos estudiado esto en el capítulo 10, que se les dio el poder para exorcizar, para sanar a otras personas. Y ahora vemos que también habían otras personas a su alrededor que sabían hacer lo mismo. Jesús estaba diciendo en esencia, si crees que los exorcistas trabajan bajo el poder de Dios para expulsar demonios, ¿por qué no crees que yo tengo ese mismo poder? Si es que me estás acusando a mí incluso de que yo estoy sacando los demonios por el poder de Satanás, entonces, ¿están haciendo lo mismo ellos? Cualquiera de las dos formas prácticamente le está haciendo caer en ridículo lo que están diciendo. Pero les dice, ellos serán sus jueces. Los fariseos habían apresurado en lanzar una calumnia y no se pusieron a reflexionar el efecto que tiene el hecho de que si es que le echan la culpa a él de que hace esto, entonces ¿qué con respecto a los demás? Los fariseos habían negado con vehemencia que sus hijos estuvieran aliados con el maligno. Obviamente cualquier persona que esté asociado con los fariseos estaban bien con ellos, pero lo están poniendo en una categoría diferente a él entonces. Entonces, al decir tus propios hijos demostrarán que estás equivocado, la lógica de una negación farisaica de que sus seguidores echaban fuera demonios, los ponían a ellos incluso en una luz negativa. Sus hijos van a testificar el hecho de que expulsar demonios no fue obra de Satanás. Y ellos iban a decirle, no, realmente el poder viene de Dios. Nosotros hacemos esto por el poder de Dios, entonces equivale. Si es que ellos hacen esto por el poder de Dios, Jesús, ¿bajo qué poder lo está haciendo? Pero la alternativa de no hacerlo con el poder de Belcebú, entonces era mucho más obvia. Porque el versículo 28 dice, pero si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces el reino ha llegado a vosotros. Si es que Él expulsa a demonios
entendiendo que lo hace por el poder de Dios, considera que el pronombre enfático dice, pero si yo hago esto, si es que yo estoy echando fuera demonios, Jesús invita a que los oyentes se pongan a reflexionar. Si es que yo tengo el poder de hacer esto, entonces el reino de Dios está con ustedes. Si él estaba expulsando demonios por el poder de Satanás, ciertamente no podría estar ofreciendo el reino de Dios. No tendría sentido. Si estoy sacando a Satanás, ¿por qué te vengo a entregar a Dios? Sería contradictorio este punto. Nadie discute el hecho de sus exorcismos. Todos sabían que él es lo que estaba haciendo. Pero el problema es el hecho de que cuestionaban la fuente de su poder, el cómo podía hacer este tipo de cosas. Pero la venida del reino debía discernirse en la derrota de los demonios por parte de Jesús. Mayormente Mateo habla del reino como un futuro, pero aquí se está hablando como el hecho de que el reino de Dios está con ustedes aquí en este momento. El reino de Dios se entiende en aspecto escatológico como va a ocurrir en el futuro, pero Jesús le está diciendo, esto está ocurriendo aquí. Y a continuación les presenta el siguiente irrefutable argumento de su lógica en el versículo 29, donde dice, o cómo puede alguien atar a un hombre fuerte de una casa, lo saquea sus bienes, si primero no lo ata y después entra y saquea su casa. Y aquí presenta su tercer argumento. Al expulsar demonios, estaba demostrando que él era más grande que Satanás. Jesús no explica a quién se refiere con el hombre fuerte, pero parece bastante claro en el contexto que se trata de una designación de Satanás. Recuerda, el contexto te explica muy bien de qué se está tratando las cosas. Jesús primero debe atar a Satanás antes de que pueda saquear. La palabra saquear, traducida, viene de la raíz verbal de apoderarse. Entonces, habla acerca de apoderarse de su casa, es decir, de echar fuera los demonios. El exorcismo demuestra que Dios en Cristo está venciendo decisivamente al diablo. ¿Cómo puede alguien atar a Satanás? Entre comillas, hombre fuerte. Eso es una figura retórica, a menos de que sea alguien más fuerte que Satanás. Y mientras que el que tiene la fuerza, ese hombre fuerte, resista a ser atado, pero cuando finalmente lo sea, eso es una prueba clara que ha sido derrotado. Un hombre fuerte ha sido derrotado, es decir, Satanás ha sido derrotado. Cuando eso sucede a su casa y todo lo que hay en ella puede ser limpiada, ha sido conquistada, saqueada su casa. La imagen es de un tirano en completa y absoluta derrota. Está aclarándoles a ellos que él tiene un poder superior. La ilustración ha resaltado el punto de que Jesús está enfocado en una lucha poderosa contra el enemigo desde el inicio, cuando él estuvo en el ministerio físicamente presente, hasta el final. Cuando vamos a leer en Apocalipsis 22 que dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto es algo que ha hecho y es algo que promete que va a hacer. Él va a atar a Satanás. Y es el único que puede hacerlo. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de confrontar a un demonio. Ninguno de nosotros deberíamos tener la osadía de decir, demonio, declaro que estás atado. No, no te puedes meter con un demonio. ¿Por qué? Porque son seres superiores a nosotros. Un demonio viene a ser un ángel caído y nadie se mete contra un ángel. En el Antiguo Testamento leemos que solo un ángel tenía la capacidad de destruir ejércitos enteros, solo un ángel. Entonces nosotros no podemos venir ante un ángel, en este caso caído, con esa osadía de decirle que se vaya. Pero el que tiene la autoridad para hacerlo es Jesús. A partir de esto define una raya contundente con los fariseos y cualquiera que no esté dispuesto a creer en él. El insulto que ocasionaron los fariseos a Jesús hizo que Jesús marque una raya, diciendo, ok, perfecto, ¿así es como van a ser las cosas? Déjame aclararte entonces en qué lado de la raya vas a estar. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Jesús invitó a la gente a tomar una decisión clara. O estás contra mí, o estás en contra de mí. No existe puntos medios. No existe tibio. O sí o no. No hay neutralidad. Dio una fuerte advertencia a los que se alejaban de él. No me sigues, entonces eso significa que estás contra mí. No me obedeces, eso significa que estás desperdiciando tu vida. Jesús dice, de cualquiera que no se pone de su lado en un conflicto con el mal, que prácticamente esa persona está en el mal.
La indiferencia a su mensaje es lo mismo que una posición activa a él. Y es una posición es una línea bastante fuerte, por ponerlo de esta forma. Si es que no me obedeces, si es que no me sigues, prácticamente estás en el otro bando. No existe neutralidad. Esto es uno de los principios fundamentales que no tiene zona gris, no hay otro camino. Aunque a menudo tratamos de darle un área gris a la situación. Muchas veces te vas a topar con gente que dice, sí, yo amo a Dios, yo soy espiritual. Sí, pero no voy a la iglesia, no leo la Biblia, de vez en cuando oro. O sea, yo voy a la iglesia solo 2 veces al año, en Pascua y Navidad, y eso porque me ofrecen pozole después de cada una de las celebraciones. Pero fuera de eso, yo tengo mi propia relación con Dios. A ese tipo de personas le dice, si no estás conmigo, estás al otro lado. No existe gris en esta situación. La misión de Cristo en el mundo fue recoger su cosecha, recoger aquellos que el Padre le había dado. En Juan 11:52 menciona, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Es decir, que nosotros estamos llamados a recoger, es decir, a traer gente al cuerpo de Cristo. En Efesios 1:10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra en Él. Nuestra labor no es únicamente de venir a la iglesia los domingos. Nuestra labor es en aprender lo que ocurre los domingos, lo que tú estudias el lunes, lo que tú aprendes el martes, lo que tú practicas el jueves y cada uno de los días de la semana, y el ponerlo en acción continuamente. Cristo espera y requiere de aquellos que están en Él, que se reúnan con Él, y que no solo se reúnan con Él, sino que traigan a otros acá. El traer a otras personas a conocerlo a Él específicamente. Y todo para fortalecer el cuerpo de Cristo. Aquellos que no se presenten y actúen como promotores del reino serán considerados y tratados como obstáculos para Él. Si no reunimos a gente con Cristo, prácticamente está siendo un obstáculo. No es suficiente el no hacer daño, sino que debemos de hacer el bien. No puedes ser pasivo, tienes que ser activo. Jesús explica las consecuencias de este tipo de decisión en el versículo 31. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero interesantemente aquí es un contraste de que el pecado de blasfemar a Jesús es diferente del pecado de blasfemar al Espíritu Santo. Todos los judíos veían la blasfemia a Dios como una suma gravedad. Mateo 26:65 menciona, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad hay que tengamos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. Prácticamente Jesús fue crucificado por la culpa de blasfemia. Se estaba haciendo igual que Dios. Jesús hace una clara distinción entre la blasfemia contra el Hijo del Hombre, que es perdonable, y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no lo es. Cuando Jesús dice que todos los pecados y blasfemias serán perdonados, no quiere decir que estos pecados no sean graves o automáticamente van a ser anulados, no. Serán perdonados de manera normal en perdón cuando venga una persona arrepentida, reconociendo que ha quebrantado esa ley y pide perdón en humildad, en fe. Los pecados de este tipo son graves si es que la persona no se arrepiente y pide perdón por esto. Y eso llevaría a consecuencias eternas si es que uno no pide perdón al respecto. Cuando una persona adopta una posición como los fariseos, cuando la hostilidad y la obstinación al rechazo están tan fuertes, prácticamente su corazón está tan endurecido que no van a encontrar ese perdón. Los fariseos inmersos en el Antiguo Testamento recordarían las leyes que etiquetaban el pecado, particularmente de blasfemia, como un pecado imperdonable, un rechazo deliberado y persistente a Dios en sus mandamientos. Esto lo vemos en Números 15, 30 al 31. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra de Dios y ha quebrantado sus mandamientos. Esa persona será cortada, su culpa caerá sobre ella. Es decir, aquella persona que blasfemaba, ellos entendían que era una pena bastante grande. No era un simple mentirita o algo, sí, no, se me fue por decir con respecto a Dios. No, una blasfemia era sumamente grande. Ellos tomaron una decisión que traería consecuencias irreversibles. Estos fariseos ahora al blasfemar al Espíritu Santo.
atribuyeron incorrectamente a Jesús su poder de Satanás en lugar de otorgarle del Espíritu Santo. Y ellos cometieron una blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado específico no se puede reproducir el día de hoy. Debemos declarar esto. ¿Por qué? Porque se necesita la presencia de Jesús. Prácticamente deberías estar en una máquina del tiempo, que regreses en ese entonces y veas a Jesús hacer un milagro y que tú digas, bueno, eso fue hecho por el poder de Satanás. Es por eso que la blasfemia al Espíritu Santo no es un pecado que nosotros podamos hacer hoy en la actualidad. Esto estamos leyendo que es un evento narrativo que describe una situación que se dio en la historia, que nosotros no podemos replicar, por ponerlo de esta forma. Es absurdo, como he visto en YouTube, hay videos de gente que comienza a blasfemar el Espíritu Santo y hacen videos de ellos mismos que comienzan a insultar, utilizando palabras soeces refiriéndose al Espíritu Santo. Por más ridículo de lo que están haciendo, eso realmente no es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque al entender el contexto, lo que significa es el hecho que los fariseos estaban atribuyendo el poder de Jesús que vieron, que fueron testigos, pero a Satanás. Es decir, para que una persona blasfeme, debería de entender, prácticamente debería de tener el conocimiento y entendimiento de que existe un Dios. Existe un Dios y veo un poder, pero ese poder le estoy dando específicamente a Satanás. Ahora, cuando se trata acerca de la magnitud de quién es Jesús, se da a entender que se puede perdonar la blasfemia contra Jesús. Y es comprensible porque no comprendían quién era Él. Una persona divina que esté entre los hombres naturalmente no sería apreciada plenamente. Si es que podría regresar en el tiempo y conoces a Jesús con sus 12 apóstoles, te garantizo que no podrías decir, el alto, el rubio de ojos azules, ese es Jesús. No. Te quedarías así como que, yo creo que ese es Jesús. No, te equivocaste, ese es Judas. A ese nivel. ¿Por qué? Porque se hizo común. Realmente la gente se asombraba por decir, ¿cómo esta persona común y corriente haga algo tan sobrenatural? Por eso se hicieron concesiones, es decir, se pasó por alto. Cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre será perdonado. ¿Por qué? Porque es entendible el hecho de que no te des cuenta de la magnitud quién es en una persona que parece común y corriente. Pero mientras que la persona de Jesús no fue completamente comprendida, el poder evidenciado a través de él nunca debería haber sido mal interpretado, especialmente por los líderes religiosos. Para aquellos que entendían el concepto de Dios y lo que él podía hacer, lo que Jesús estaba haciendo y el poder que ellos fueron testigos, no podían pasar por alto y decir, bueno, no, sí ocurrió un milagro, pero se lo voy a atribuir a Satanás. Eso es algo completamente diferente. Los líderes que guiaban al pueblo concluyeron que Jesús fue empoderado por Satanás. Y esa fue la blasfemia que dieron contra el Espíritu Santo. Y las consecuencias, tanto eternas como temporales, iban a ser para ellos, única y exclusivamente para ellos. No es que Dios se niegue a perdonar, es que la persona orgullosamente, en estos grupos de religiosos, orgullosamente ya dijeron, no, de por sí ya no me cae Jesús. No quiero verlo, no me interesa, pero obviamente somos líderes, tenemos que ver qué está ocurriendo, y lo siguen, hace milagros, de por sí su corazón ya estaba endurecido. Entonces esto quiere decir que ustedes ya tomaron una decisión. No importa lo que Jesús haga, nunca van a estar a favor de él. Las personas en tal situación no pueden arrepentirse y que carecen de sentido del pecado, rechazan los estatutos de Dios para declarar lo correcto. Es esta actitud continua que los pone en una situación donde prácticamente es lo que nos quiere dejar saber aquí Mateo, que un corazón soberbio cegará el reconocer la grandiosa obra de Dios por medio de Jesucristo. Una persona que tenga un corazón soberbio, es decir, que está obstinado en ver su propia realidad, sin entender más allá de lo que la palabra dice, se negará al reconocer lo que Dios está haciendo enfrente de sus narices. Pero la gente se va a preguntar cuando lee este pasaje, muchas veces leemos este pasaje y viene la pregunta que viene, ¿cuál es el pecado imperdonable hoy? ¿Existe algún pecado imperdonable hoy? Muchas personas cuestionan eso y comienzan a analizar con respecto al hecho de si es que se puede blasfemar al Espíritu Santo, y personas consideran el hecho de cuando hay este tipo de cruzadas, donde estas personas que tienen supuestamente don de milagros, don de sanaciones y que tienen el poder de Dios y comienzan a sanar a la gente
Y esta gente para defenderse dice, bueno, es el poder del Espíritu Santo. Si es que vas a cuestionar la sanación que estoy haciendo, es muy posible que blasfemes en contra del Espíritu Santo. Tienden a usar este tipo de lógica como diciendo, yo estoy haciendo esto en el nombre de Dios, y no vayas en contra del ungido prácticamente, poniéndose ellos en una posición en la cual están haciendo algo exclusivo que Dios les permite. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Debemos ser sumamente cautelosos si observamos para ver qué es los efectos que produce esas personas, qué es lo que está ocurriendo. Porque considera que muchas de estas personas pueden pretender hacer algo para únicamente obtener una popularidad personal, pero debemos ser muy cuidadosos por medio de las Escrituras y ver qué efecto tiene esta persona de lo que está haciendo. Hay gente que está yendo a la iglesia que está creciendo espiritualmente, hay gente que está siendo renovada, amando más a Jesús por lo que está ocurriendo, o son los bolsillos de esta persona lo que se está llenando, qué es lo que está ocurriendo. Y considera que no es de extrañar que Satanás se pueda disfrazar como ángel, que Satanás puede estar influenciando este tipo de situaciones para que la atención se desvíe de Jesús y sea más enfocada en la gente. Debe de haber una evidencia inequívoca de empoderamiento diabólico antes de que podamos lanzar cargos de que realmente esto es algo del mal, pero nuevamente los frutos, la doctrina, qué es lo que enseña del Evangelio, todas esas cosas son las que tenemos que analizar. Se deben de andar con mucha cautela, pero debemos de ser muy sabios por medio de las Escrituras para poder explicar qué es lo que está ocurriendo. Ahora, cuando se habla del pecado imperdonable, en el Nuevo Testamento aparece un pecado imperdonable en 1 de Juan 5:16, que menciona, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometan pecado que no lleva a la muerte. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que deberían de pedir por este. Interesantemente aquí se habla acerca de identificar cuál es este pecado. Tal vez se habla acerca de asesinato, de adulterio, tal vez de divorcio. La Iglesia Católica menciona el hecho de que el suicidio es el pecado imperdonable. Y ese tipo de ideas que comenzamos a pensar como creyentes, ¿cuál es la idea? Pero debemos observar que el pasaje del Evangelio habla acerca de los enemigos de Jesús que están en peligro. Pecado imperdonable son ellos en ese contexto, son los que tienen en esta situación. Aquellos que nunca han profesado lealtad, al menos en las páginas de las Escrituras, nunca se demuestra el hecho de que ellos se arrepintieron. Los creyentes profesantes que temen haber cometido un pecado imperdonable, déjame decirte, si es que estás preocupado en tu vida, que gente me ha dicho, no sé si he cometido el pecado imperdonable, realmente estoy muy preocupado, no quiero que mi vida sea condenada al infierno por toda la eternidad. Si es que vienes con un corazón preocupado por el pecado imperdonable, me deja saber que realmente no estás en esa categoría. Porque una persona que realmente sea irreverente a Dios no se va a preocupar por ese tipo de cosas. No le va a interesar realmente si fue o no irreverente para con Dios. El pecado imperdonable que habla Jesús aquí se compara con los pecados que mencionan en Hebreos, que dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron e es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Es decir, y mucha gente lee este pasaje y dice, es decir, que tienes que mantener tu salvación. ¿Por qué? Porque puedes caer. En Hebreos 10:26 menciona también esto. Pero si continuamos en pecado deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmundicia la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues concedemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré una y otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El peligro está en haber sido, en este caso,
No el hecho de que tú como cristiano veniste al Señor, estás caminando en Cristo, estás haciendo las cosas fieles y de pronto te caes en el sentido de que cometes un pecado, vuelves a intentarlo, sigues adelante, te caes, No se trata de este tipo de personas. El peligro está al haber sido expuesto al Evangelio, observando la gracia de Dios a tu alrededor y aún así diciendo, ¿sabes qué? Eso no me interesa. El autor de Hebreos dice con una sorprendente combinación de tiempos verbales que menciona en Hebreos 3, del 14, menciona, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad fiel hasta el fin. En cuanto se dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La participación de las bendiciones del Evangelio son válidas solo si las personas continúen en ella. Esto es lo que entendemos al leer este pasaje. Pero se presupone que aquellos que dejan la iglesia demuestran que nunca pertenecieron realmente a ella. Entonces aquí está hablando dos grupos de personas. Aquellos que conocieron a Jesús, entendieron el Evangelio, caminaron con la gente, pretendieron ser quien no sean, pero al final de cuentas demostraron sus verdaderos colores. Yo he conocido a gente que ha estado en iglesias, ha sido mano derecha del pastor, que de pronto comete adulterio, se aleja de la iglesia y ha engañado a muchísimas personas. Gente que realmente sabe cómo jugar el aspecto cristiano. A ese tipo de personas se refiere. Que menciona en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En esta iglesia tenemos más o menos alrededor de 1,000 personas. No todos son cristianos. Cuando lleguemos al cielo vamos a estar sorprendidos de mucha gente que esperábamos encontrar ahí, que no van a estar. Y vamos a estar sorprendidos de encontrar a otra gente que no esperábamos que estén ahí, que van a estar. En 2 de Juan menciona, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y este es un claro ejemplo de incluso de lo que leemos en la parábola del sembrador. Cómo esa semilla se lanza y esa semilla crece en cierto terreno, pero llega hasta un punto y se muere. Y es muy similar al hecho de que vemos ciertas personas que parecen ser cristianos, pero después vemos que se apartan completamente de la fe. Prácticamente, si nos basamos en la parábola del sembrador, solo un 25% son los que realmente crecen en tierra fértil. Esto es lo que se conoce como la apostasía, que implica una ruptura de lo que habían estado formalmente añadidos. El testimonio universal del Nuevo Testamento, que es la apostasía, habla acerca de aquellas personas que estuvieron en la iglesia, aquellas personas que aprendieron la información, pero se apartaron por completo. Fueron expuestos a la gracia y la misericordia de Dios, pero realmente no fueron de Dios. Pero quiero que entiendan una cosa, para que no crea esta idea errónea de que nosotros podemos perder la salvación, que tienes que hacer obras para ganarte la salvación, de que tienes que permanecer en el trabajo que Dios pagó el pago inicial, pero tú tienes que dar las cómodas cuotas para tu salvación. No es así. ¿Por qué? Porque en Juan 10 menciona, y yo les doy vida eterna. ¿Y qué palabra dice aquí? Jamás. Jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. ¿Y qué dice aquí? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Esta es la seguridad que tenemos en Cristo. Filipenses 1:6, estando convencidos precisamente en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Cristo Jesús. Él inició la obra en ti y Él la va a terminar. Amén. Pero si todavía existe duda de la autenticidad de la salvación genuina de una persona, Jesús nos da estos indicativos para reconocerlo. Al continuar el versículo 33, habla acerca de esta relación del fruto de una persona. ¿Cómo es posible que un fruto pueda salir malo de un árbol bueno? O viceversa. Los frutos dan a conocer la clase de árbol que es. Los discípulos de Jesús deben probar el carácter por medio de la conducta, mientras que aquí es que la conducta específicamente es lo que se habla y demuestra ese carácter, qué es lo que existe dentro de la persona. En el contexto, Jesús está diciendo que al final hay dos tipos de personas. Los que son buenos árboles que producen buenos frutos, mientras que los que son árboles podridos
¿qué clase de frutos van a producir? Podridos. Por el fruto vas a conocer al árbol. Jesús está diciendo que un buen árbol va a producir siempre buenos frutos y un mal árbol no va a producir buenos frutos jamás. La alternativa es el árbol que está podrido, jamás va a poder ser reavivado. El fruto muestra qué tipo de persona es qué tipo de carácter tiene la persona. Los fariseos no pudieron ocultar su fruto de sus vidas. Ellos expresaron ese fruto de odio, de intolerancia, de injusticia. Lo que hicieron en ese momento era prácticamente demostrar qué clase de personas eran ellos. Pero por si no entendieron la indirecta, Jesús se dirige a los fariseos nuevamente, como diciéndoles en esta predicación, como la misma forma que utilizó Juan el Bautista. ¡Camada de víboras! Prácticamente los insultó de una forma en la cual que ellos deberían entender. Jesús retoma las mismas palabras que Juan el Bautista en resaltar la naturaleza venenosa de la oposición que ellos tenían. Su unidad con aquellos que se habían opuesto al mensaje de Dios. Prácticamente los asociaba con víboras, con serpientes venenosas. Lamentaron la oposición que habían encontrado los profetas. Ellos se llenaban de la boca a decir, mira en el Antiguo Testamento cómo rechazaron a los profetas, mira cómo los trataron a ellos, qué malos, cómo no escucharon a esos profetas de Dios. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban haciendo exactamente lo mismo de lo que estaban acusando a aquellos que iban en contra de los profetas. Jesús condenó a los fariseos como una camada de víboras que nunca podían decir nada bueno porque su corazón era malo. El corazón se usa aquí como un término inclusivo para denotar todo lo que no habla solamente del aspecto físico, sino del aspecto espiritual. Esa persona interior, lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren. Entonces, cuando habla también de este sentido del tesoro, que sacan de su tesoro, de su corazón, prácticamente lo único que hacen es explorar qué es lo que realmente les importa a ellos. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que está en su corazón? Y a partir de eso, sacan esas cosas, lo que es esencial para ellos, lo que es natural para ellos. Nuestras acciones son un reflejo de lo que somos y muestra realmente de lo que lo valoramos. ¿Qué es lo que realmente hay dentro de ti? Porque lo que abunda tu corazón es lo que tus acciones, tus palabras, tus pensamientos van a denotar. Jesús recalca que lo que está en el corazón se expresa verbalmente, como lo dice en el versículo 36 y 37. Pero dice que de cada una de esas cosas que expresen verbalmente, van a tener que rendir cuentas a Dios. Toda palabra vana darán, que digan, tendrán juicio por esto. Las personas son responsables de todas sus acciones y palabras, las cuales les absolverá o los condenará en el día del juicio. En Efesios 5:3 menciona, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Cada palabra que mencionas va a ser evaluada. En Santiago 1:19 menciona, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerda, Dios nos dio 2 oídos para escuchar y nos dio una sola boca para hablar. Y esa boca tiene 2 resguardos, los dientes y los labios. La idea es el hecho que escuches más, no solo que hables inmediatamente. Considera que Dios toma en cuenta todas las cosas que decimos, incluso la que nosotros mismos no verbalizamos. ¿A qué me refiero con esto? Porque en Salmo 139:4 menciona, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya sabes toda. Y esto te da escalofríos porque incluso sabe exactamente lo que estás pensando. Y toda esa evaluación va a ser en presencia del Dios Santo y Perfecto. Por tus palabras vas a ser justificado o condenado. Ahora, cuando la gente habla sin prestar atención a lo que dice, lo que ocurre es prácticamente hablan lo que está en su corazón. Aquellas personas que dicen lo que expresan en ese momento, vas a ver específicamente de qué está hecha la persona. Esto lo hace más significativo de lo que la persona pronuncia sin pensarlo, porque demuestra que cada una de las cosas es lo que esa persona valoraba, pero todo eso va a ser encarado en el día del juicio.
Jesús está diciendo que al final todos debemos de dar cuenta de nuestros actos y de nuestras palabras que tomamos también a la ligera. Entonces se verá que tiene sentido porque por nuestras palabras vamos a también ser juzgados. Pero así como las palabras vas a ser juzgados, considera que por tu palabra también vas a ser justificado. En Romanos 10:8-13 menciona, más que dicen, cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Con lo que confiesas con tu boca serás condenado o serás justificado. Considera que Mateo, Jesús confronta a los fariseos por la blasfemia imperdonable de atribuir su fuente de poder a Belcebú. Cuestionando su absurda lógica, Jesús los pone en regla, los hace caer en cuenta el por qué están mal y que van a tener que rendir juicio al respecto. Después, él fue reconocido como hijo de David por la gente al haber exorcizado una persona que estaba endemoniada, demostrando que el reino estaba presente con ellos. Ahora, la gente que leyó el Evangelio entendió prácticamente que el reino de Dios llegó y era evidente el poder del Espíritu Santo en presencia de Jesús, lo que hizo que él era el hijo de David. Todos los que cuestionaron y rechazaron su testimonio se dieron cuenta que tendrían que rendir cada una de sus palabras ante Dios. Con todo el mensaje que quiere dejarnos aquí entender es el hecho de que tenemos que considerar que tanto para los fariseos que estaban en este tiempo cuestionando por su soberbia el poder grandioso de Dios, esto es algo que también nosotros podemos considerar el día de hoy. El pecado imperdonable, si podemos ponerlo de una forma, el día de hoy, sería el tener un corazón soberbio y el rechazar a Cristo. Aquella persona que de por sí dice, no me interesa Dios, Dios es un absurdo, Dios no existe, y se burla del trabajo de Jesucristo, vendría a caer en este sentido como un pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque necesitas borrar tus pecados, necesitas que tus pecados sean eliminados. Y si es que no tienes a alguien que haga ese trabajo por ti, y si aborreces o rechazas por tu soberbia a Cristo, entrarías en esa categoría. No podemos perder el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo, pero sí podemos cometer el pecado de rechazar la salvación que ofrece única y exclusivamente Cristo. Y es por eso que nuestra labor como cristianos es presentarles ese mensaje de la forma más clara a aquellas personas que amamos, para que ellos puedan entender de que todos sus pecados, incluso ese pecado de rechazo para con Cristo, puede ser perdonado si es que vienen a Él con un corazón arrepentido, confiando única y exclusivamente en el trabajo culminado que Cristo hizo por nosotros. Amén. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por que tú nos has enseñado acerca de que eres un Dios que perdona. Y nos has demostrado incluso con el evento que tuviste con los fariseos, el hecho de que aun cuando la gente hable mal de ti, tú los perdonas. Padre, te pido por familiares y amigos, Señor, que tal vez tienen esa soberbia o esa ceguera de no entender lo que tú hiciste en la cruz, ese trabajo culminado, Señor, que has hecho por nosotros. Que puedan venir ante ti con un corazón arrepentido, Señor, y puedan conocerte a profundidad. Gracias te damos por el hecho de que nosotros conocemos a quién eres, nos has salvado, nos renuevas y nos haces crecer cada vez más, Señor. Te pedimos que podamos ser la sal y la luz que tú nos has llamado a ser, donde quiera que nos tengas, por honor y gloria de tu nombre. En el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Y todos dicen, amén. Amén.